Bienvenido a este programa especial donde tú vas a recibir una palabra de Dios que va a fortalecer tu vida en este día. Que el Señor te bendiga grandemente. Le habla el pastor Carlos Barranco. Hoy vamos a leer algo que se encuentra en el capítulo 24 del Evangelio de Lucas. El pasaje que hemos seleccionado se encuentra precisamente Lucas 24, verso 13 en adelante, y dice así de la manera siguiente, en el nombre de Jesucristo. He aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se le acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. De lo que es o lo que fue en el momento en que Jesús fue llevado a la cruz, lo que fue ese tiempo de encierro en Jerusalén. Inmediatamente Jesús es apresado y es llevado a juicio delante de los sacerdotes y después delante de Pilato y luego delante de Herodes y devuelto otra vez a Pilato. Los discípulos, dice el Evangelio de Juan, por miedo a los judíos, se refugiaron en el aposento alto. ¿Qué había sido el aposento alto para estos hombres? El aposento alto había sido el lugar de la última reunión del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Allí el Señor se reunió con ellos, impartió la última cena. Allí declaró quién le iba a entregar. Allí tomó el pan y lo bendijo y dijo que ese era su cuerpo que por nosotros iba a ser partido. Y además tomó el vino y dijo que era su sangre, sangre del nuevo pacto. No es que cuando nosotros celebramos la Santa Cena, el pan se convierte en el cuerpo de Cristo y el vino en la sangre, no. Lo que nosotros hacemos, los cristianos, es que celebramos esa cena para recordar ese momento memorable de Jesús con sus discípulos. Esos últimos momentos, esas últimas horas en las que él pasó, porque de ahí del cenáculo se fue al Monte de los Olivos y precisamente a Getsemaní, donde fue con sus 12 discípulos. Dejó 9 de ellos al pie del monte, caminó con 3 de ellos un poco más hacia arriba y luego dejó esos 3 y se fue solo a orar. En esta agonía, en este tiempo de angustia del Señor, según las 4 copas que tenía el candelero en la caña del centro, cuatro copas que habían ahí, que fueron mordeadas por los hombres, que según la indicación de Dios, en la caña del centro del candelero iba a tener 4 copas. Estas 4 copas era la que Jesús se iba a tomar en ese tiempo. La copa de angustia, la copa del dolor, la copa del sufrimiento, y como él mismo dijo, todavía me falta una copa que era la de la muerte, y cuánto me angustio hasta que ellas vengan. Todo ese tiempo del Señor Jesucristo, en esa pasión, en ese tiempo de cena, algunos de los discípulos o la
vamos a decir, una parte, no vamos a decir la mayoría, una parte de ellos la vivieron. Por ejemplo, en el cenáculo, donde luego se tuvo la experiencia de los 120 y más que habían allí reunido y que habían llenado el aposento alto, gloria sea al Señor, vemos la capacidad del cenáculo no era tan grande, era limitada comparativamente con el templo y con otros lugares. Pero era suficiente para Jesús reunirse allí con sus discípulos en ese tiempo de intimidad, en ese tiempo de soledad. En ese tiempo, gloria sea al Señor, en el que él, aunque estaba acompañado, se sentía solo porque era una misión que tenía que cumplir. Misión que vemos, gloria sea al Señor, cuando él sube al monte, le dice al Padre que si es posible pase esa copa de él, la copa de la muerte, pero se sujetó a la voluntad del Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. El Señor había escogido el cenáculo del aposento alto porque sabía lo que iba a ocurrir allí. Sabía que los discípulos se iban a aferrar a ese lugar porque ellos no tenían un templo, no tenían una iglesia donde reunirse, y el recuerdo más agradable que le quedaba a ellos de Jesucristo en ese último tiempo con el Señor, en esas últimas palabras que escucharon allí, glorias al Señor, en ese dialogar, en ese compartir, en esa fiesta de Pascua. Los judíos ignoraban que Jesús era el Cordero de Dios, que iba a ser entregado. Cuando Israel estaba esclavizado en Egipto y que el Señor le dijo que se reunieran en su casa, se encerraran en su casa, allí, gloria sea el nombre del Señor, en este encierro, ellos participaron del Cordero, comieron el Cordero, celebraron la cena. El Señor sabía que en el momento en el que él fuera apresado, el tiempo del juicio, el tiempo de ser crucificado, era un tiempo en que sus discípulos iban a correr al cenáculo, iban a correr al aposento alto, iban a correr hasta allí a reunirse, glorias al Señor, y a encerrarse por miedo a los judíos. Y se iban a mantener allí encerrados. Y tal vez usted, que me está escuchando en este momento, no pueda comparar, glorias al Señor, este tiempo de encierro con lo que está pasando hoy en día a nivel mundial. Hay una situación a nivel mundial que está obligándose a por miedo, por temor, por recomendación, por cuidado, de que muchas personas se hayan encerrado en su casa. Pero yo pienso, glorias al Señor, ¿qué pasaba con estos hombres que se encerraron por el temor a los judíos? ¿Qué pasó en ese tiempo de encierro de ellos? La conversación de estos hombres giraba en derredor de todo lo que habían visto, todo lo que habían presenciado, todo lo que habían escuchado. Sus memorias traían a colación los momentos que pasaron con Jesucristo caminando, moviéndose, llevando la palabra, glorias al Señor, cumpliendo el mandato divino, id y predicad el evangelio. Si vemos precisamente en Mateo capítulo 10, glorias al Señor, cuando el Señor envía a sus discípulos a predicar, el gozo con que ellos regresaron, que hicieron que el Señor se estremeciera en el espíritu. Impactó al Señor lo que estos hombres habían hecho, lo que estos hombres habían logrado, glorias al Señor, predicando la palabra. Le creyeron la palabra, usaron la autoridad delegada que le fue dada. Vieron los milagros, vieron los prodigios, vieron las señales.
Jerusalén, aleluya, fue lugar de señales. Jerusalén fue lugar de convicciones. Jerusalén fue lugar de avivamiento. Jerusalén fue lugar de despertamiento espiritual. Jerusalén fue lugar de sacudimiento. Solo la presencia de Cristo, gloria sea al Señor, trajo turbación a Jerusalén. Dice Mateo, gloria sea al Señor, que cuando se anunció por parte de los magos que vinieron del oriente en el templo de Pilato, cuando se anunció allí en el lugar de Pilato, en el palacio de Pilato, en el palacio de Herodes se anunció que había nacido el rey de los judíos. Dice, se turbó Jerusalén, toda Jerusalén se turbó con Herodes. Bendito sea el nombre del Señor. La presencia del Señor trajo turbación para aquellos, glorias al Señor, que no esperaban en Cristo. Pero vino el anuncio, vino el mensaje. Aquellos magos trajeron el mensaje: ha nacido el rey de los judíos, porque su estrella hemos visto. A partir de ese momento, gloria sea al Señor, las fuerzas de las tinieblas se aumentaron. Las fuerzas de la tiniebla aunaron esfuerzos para evitar de que se manifestara el Mesías. Pero Dios lo preservó hasta que se cumpliera el tiempo de su manifestación. Ahora imaginemos por un momento lo que pasó durante los 3 años y medio que nuestro Señor Jesucristo pasó predicando, pasó enseñando, sanando enfermos. Cuántos milagros, cuántas maravillas, cuántos prodigios, cuántas señales. Los discípulos fueron testigos oculares de todas las cosas que Jesús hizo, porque Él lo hizo en presencia de ellos. Él lo hizo para que quedaran como testimonio. Él lo hizo, glorias al Señor, para que esas cosas ellos la escribieran para las futuras generaciones. Ahora había llegado el momento en el que el Señor no estaba presente. El cuerpo del Señor no estaba presente, aunque el Espíritu de Dios estaba con estos hombres que estaban encerrados. Yo quiero que meditemos un momento, hermanos, en lo que estoy hablando. Nosotros los que hemos experimentado el conocer a Cristo, el servir a Dios, el experimentar su milagro, no tenemos que ver al Señor ni la imagen del Señor para saber que Él está con nosotros. Su Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y aunque sean las circunstancias que sean, que nos obliguen a encerrarnos, en ese encierro no estamos solos. El Señor está con nosotros, porque dice la Escritura que donde hayan 2 o 3 en su nombre, allí está. Eso lo vemos, glorias al Señor, a través de las narrativas históricas de la Escritura. Cuando Saulo o Pablo y Silas fueron encerrados en Filipo, no estaban solos. El Señor estaba con ellos allí. Hay cosas, hay situaciones que muchas veces nos hacen encerrar. Esto no es un encierro voluntario. Nosotros no nos hemos encerrado porque queremos buscar más a Dios. Estamos encerrados en nuestras casas, en nuestros hogares, confinados, porque así nos los han impuesto las autoridades. Que nos quedemos en nuestras casas, en nuestros hogares, para tratar de evitar ser contaminado con el virus que está afuera. Un virus que es circulante. Y que todo el que sale tiene que cuidarse de ese virus circulante. Es por eso que se están tomando todas las medidas que se han tomado de fumigar,
de limpiar, de revisar quién entra a la ciudad, quién sale, para tratar de cuidar a las personas para que hayan lo menos muertos posible. Los discípulos les tocó encerrarse. Los discípulos, el miedo lo encerró. Pero lo que lo mantuvo allí unidos juntos era precisamente el Espíritu de Dios. Y esos gratos recuerdos, esas palabras que le dijo el Señor, esas cosas que le enseñó el Señor a ellos aparte en secreto, esas cosas que el Señor le ocultó a los fariseos para revelárselo a sus discípulos, fue lo que lo mantuvo allí, la llama ardiente, lleno de esperanza. El Señor le dijo: destruí este templo y en 3 días lo voy a levantar. También dijo: no es que me quitan la vida, es que yo la pongo para volverla a tomar. Ellos estaban esperanzados que en el 3er día verían al Señor. Y cuando llegó la noticia, cuando estas mujeres valientes, las Marías, caminaron hasta el sepulcro y vieron que en el sepulcro no había nada, estaba vacío. María Magdalena recibió el mensaje del Maestro cuando le dijo: ve y dile a mis hermanos que yo he resucitado, que yo voy a mi Padre y a su Padre. Ve. Y ella sale, María, corriendo del sepulcro. Y llega tocando la puerta del aposento alto. Los discípulos, una vez que la identificaron, le abrieron la puerta. Y el mensaje que estos hombres que esperaban allí, que recibieron de parte del Señor, fue que Él vivía y que iba al Padre y a nuestro Padre. Podríamos tomar un tiempo excelente para hablar de esta palabra. ¿Por qué sube Jesús al Padre? ¿Por qué quiere el Señor que sus discípulos sepan que Él había subido al Padre? Jesús estaba cumpliendo un ministerio profético. Estaba levantando un nuevo sacerdote profético, un nuevo sacerdocio. Un sacerdocio según el orden de Melquisedec. Porque Jesús tenía que subir al Padre a llevar la sangre que Él había derramado como cordero y como sacerdote. Primero derrama su sangre como cordero y ahora como sacerdote va a llevar su sangre al propiciatorio del arca en el cielo. ¡Qué maravilloso, gloria sea al Señor! Conocer que el Cordero de Dios se convierte ahora en el gran sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Sacerdocio que lo recibió Cristo al ser bautizado en el Jordán. Cuando el Señor fue bautizado, sumergido en las aguas del Jordán, el que lo bautizó era un sacerdote, Juan el Bautista, conforme al orden de Aarón. Pertenecía a la 8ª orden sacerdotal, la orden de Abías. Era sacerdote y profeta, hijo de Zacarías, sacerdote del templo, quien le tocó ofrecer el incienso cuando se cumplió el día de ofrecimiento de el orden sacerdotal de Abías, el orden número 8. Cuando hablamos del orden número 8, estamos hablando de un orden espiritual que David lo establece en su tabernáculo, en el tabernáculo que levanta, establece 24 órdenes sacerdotales y que permite que cada orden sacerdotal ministrara en el tabernáculo una semana. Esas órdenes sacerdotales tenían una cantidad de sacerdotes y levitas cada uno. Todos servían durante una semana, día y noche, las 24 horas. De ahí entraban en descanso.
y venía otra de las órdenes sacerdotales. O sea que pasaban una cantidad de días para que el orden volviera otra vez al primer orden. Si calculamos 24 por 7, bendito sea el Señor, se darán cuenta cuánto día había que esperar para volver a ofrecer el sacrificio y el incienso en el tabernáculo. Dios lo permitió así, de que fuera Juan el Bautista quien bautizara en el Jordán a Cristo, porque al subir Cristo de las aguas hubo una transición. Transfirió Juan el Bautista el sacerdocio arónico a Cristo. Aunque Cristo venía de la tribu de Judá, y aunque hay profecías, glorias al Señor, de que el cetro del mando, del gobierno, se le entregó a la tribu de Judá, la tribu de Judá también tenía el cetro del adorador, que mucha gente desconoce, el cetro del adorador. Ahora Cristo, en el nuevo orden sacerdotal, según el orden de Melquisedec, sacrifica su propio cuerpo, sacrifica su propia vida, derrama su propia sangre, y como sumo sacerdote, según el orden nuevo, sube al cielo a llevar su sangre. Dice el escritor de los Hebreos, si hay cambio de ley, hay cambio de sacerdocio. Hubo un cambio de sacerdocio. Todo lo que se hizo en el tabernáculo fue una réplica de lo que ya estaba en el cielo. Porque en el cielo hay un templo. Yo estuve en ese templo. El Señor me llevó al templo. Yo caminé en ese templo de oro en el cielo. Gloria al Señor. No porque yo soy mejor que nadie. No porque Dios tiene privilegio. Por la misericordia del Señor me permitió caminar ahí y ver ahí. Porque Él vio cómo yo me interesé por su tabernáculo, por conocer más. Y el ángel que me llevó me dice, tú conoces mucho del tabernáculo y te gusta el tabernáculo y yo te voy a enseñar todo lo que hay aquí del tabernáculo, que lo que hay abajo se hizo conforme a la imagen de lo que hay aquí. Y así fue, gloria sea al Señor. Ahora, en ese sacerdocio, según el orden de Melquisedec, se establece ese sacerdocio a través de Jesucristo, y que Pedro lo resalta en el capítulo 2 de su primera carta, verso 9. Mas vosotros sois el real sacerdocio, linaje escogido, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que le llamó de las tinieblas a su luz admirable. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Las cosas que ocurrieron mientras los discípulos estaban encerrados fueron muchas. Porque primero desciende Jesús, conforme a lo que dice Efesios, el libro de los Efesios, en el capítulo 4, verso 8 en adelante. Conforme a lo que dice la Biblia en Mateo capítulo 12, verso 40. Y así como como Jonás estuvo 3 días con sus noches en el centro de la tierra, el Hijo del Hombre estará 3 días en el centro de la tierra. Y como dice Primera de Pedro 3, 18 y 19, y como dice Mateo 27, versos 50, 51, de que Cristo fue a buscar todo lo que habían muerto antes de él y los resucitó y fueron vistos andando en Jerusalén. Jesús, en su resurrección, visitó el centro de la tierra y los que estaban allí en el seno de Abraham los sacó para llevarlo al paraíso. O sea, Jesús fue a llevar al paraíso lo que había muerto antes que él y fue a llevar su sangre como cordero para que ellos entraran en la redención y formaran parte de la primera resurrección todos aquellos que habían muerto
antes de su venida. Pero volvamos a Jerusalén. El hecho de estar en Jerusalén significaba la fidelidad de aquellos hombres que habían creído en el Señor. Esperando en Jerusalén, esperando la manifestación, el cumplimiento de lo que Dios había prometido. Cosa que hoy no vemos en muchas personas, que no miran su iglesia como su Jerusalén. No miran su iglesia como el lugar de espera a que se cumpla la palabra que Dios ha dado, la palabra que Dios ha prometido. Dios nos llama a serle fiel. Dios nos llama a esperar en Él. Dios nos llama a no desesperarnos. Dios nos llama a tener paciencia. Dios nos llama a creer en sus promesas. Fue, glorias al Señor, como luego el mismo Señor le dijo, esperaos en Jerusalén hasta que sea investido de poder de lo alto. Se reunieron a esperar porque ellos sabían que el Señor es fiel a su palabra. Pero yo quiero hablar en esta ocasión de estos dos discípulos del Señor, Cleofa y su acompañante. Leyendo precisamente hoy esta historia, llega a mi mente el hecho, gloria sea el nombre del Señor, de cuántas personas están en la misma condición de Cleofa y su acompañante. Cleofa y su acompañante abandonan Jerusalén. Descienden de Jerusalén porque Jerusalén está en un monte. Descienden de Jerusalén a Emaús. Ahora, ¿qué se puede significar para usted descender? Después que Dios le tiene en las alturas, después que Dios le ha bendecido, después que Dios le ha rescatado, después que Dios le ha limpiado, después que Dios ha traído provisiones grandes para usted. ¿Qué puede significar Jerusalén para usted? Lugar de bendición, lugar de propiciación, lugar de salvación, lugar de restauración, lugar de avivamiento, lugar de gozo. ¿Cuántas cosas podemos nosotros decir de Jerusalén? Pero qué triste es cuando por pensamientos negativos, por análisis de hombre, nos dejamos guiar y nos apartamos de los lineamientos del Señor. Me llama la atención el hecho de que Cleofa y su acompañante, su amigo, decidan abandonar Jerusalén. ¿Qué lo hace abandonar Jerusalén? ¿Qué te hace a ti abandonar la senda en la que tú estás caminando? ¿Qué te hace a ti abandonar tu esperanza, tu fe? ¿Qué te hace a ti abandonar tu espera? ¿Qué te hace a ti desalentarte, desanimarte? Está quitando la mirada de las promesas. Está quitando tu oído de la verdad. No te está dejando guiar por el Espíritu de Dios. Y al no dejarte guiar por el Espíritu de Dios, el enemigo te está golpeando con pensamientos negativos. Porque desde que el enemigo encuentra una flaqueza espiritual en el creyente, por ahí se mete a atacar, por ahí se mete a herir, por ahí se mete a golpear. Qué rápido se le olvidó a Cleofa y su acompañante las cosas que había hecho el Señor. Qué rápido se nos olvida a nosotros las cosas grandes que Dios ha hecho porque estamos pasando un momento de prueba, una situación de prueba. Tengo que decirle, mis amados,
con tristeza y con dolor. Que esta experiencia que hoy estamos viviendo en el mundo entero, porque no es un país, no es una persona, en el mundo entero, ha sacado a la luz muchas cosas que estaban ocultas. Gente que vivían bajo una fe vana. Gente que vivían bajo una fe común como la que tiene cualquiera que dice yo creo en Dios. Gente que no eran sinceros. Gente que prácticamente su mente, su pensamiento estaban en otras cosas. Estaban en la iglesia, pero ellos no estaban en la iglesia. Su mente no estaba en la iglesia. Su cuerpo estaba en la iglesia, pero su mente no estaba en la iglesia. Se llamaban cristianos, ocupando tal vez cargos, porque estos dos hombres, dice, eran discípulos, ocupando posiciones. Pero a veces se hace necesario que venga el sacudimiento de Dios para que salga realmente a manifiesto lo que verdaderamente somos. Cuando Pedro en una ocasión le dijo al Señor, yo pongo mi vida por ti, el Señor lo miró y sonrió y le dijo a Pedro, Simón Pedro, Satanás te ha pedido a ti para zarandearte, tú vas a ser zarandeado. Pero yo he rogado al Padre para que tu fe no falle. Óigame hasta dónde llegue el amor del Señor. Sabía que Pedro lo iba a negar. Pero Jesús le dice, yo oré al Padre para que tú no falles en tu fe. Que aunque tú me niegues, no falle en tu fe, tú permanezca sirviéndome, siguiendo mi lineamiento, sin apartarte. No pasó así con Cleofa. Vemos ahora a Cleofa y su acompañante del camino apartándose, separándose, abandonando su Jerusalén, abandonando su avivamiento, abandonando su gozo, abandonando su propósito, abandonando su lugar de reunión, caminando en dirección diferente, apartándose del redil. Prácticamente esto fue un abandono, estos dos hombres salieron frustrados. La frustración había llenado su vida. Y como salieron frustrados, tomaron el camino de Emaús. Yo preguntaría ahora, ¿está usted abandonando los propósitos de Dios para tomar el camino de Emaús? Camino de la derrota. Camino de la tristeza, camino del dolor, camino de la angustia, camino de la negativa, el camino que los separa de Dios. ¿Está usted en ese camino? ¿Está usted en el camino de lo que solo lloran y se lamentan? ¿Ha logrado el enemigo ponerlo a usted en el camino de Emaús? Eso es lo que significa Emaús. Frustración, tristeza y dolor, porque el Señor lo vio. ¿Qué pláticas son esas que traen entre ustedes? ¿Y por qué están tristes vuestro rostro? ¿Por qué está triste tu rostro? Porque hay situaciones que tú crees que no va a poder resolver, que tú crees que no la va a pasar. Óigame, todo lo que hay aquí en la tierra se va a quedar en la tierra, nada de eso nos lo vamos a llevar. Dijo Job, desnudo vine a la tierra y desnudo miré a los brazos de mi Señor. No me voy a llevar nada. Ahora, si Dios tuvo poder para sostener a su pueblo, casi 2 millones de personas en el desierto durante 40 años, le voy a decir a usted lo mismo que el Señor le dijo a Moisés. ¿Acaso se ha cortado el brazo de Jehová? El brazo está extendido. Es por eso que los discípulos en el libro de los Hechos, en el capítulo 4, ya al final,
cuando dicen, Señor, extiende tu mano y permite que milagros, señales y prodigios y maravillas sean hechos en tu nombre. Necesitamos que la mano de Dios se extienda. No estamos en un tiempo para abandonar nuestras posiciones. El Señor nos ama, el Señor cree en nosotros. Él está intercediendo por todos nosotros delante del Padre. Él está esperando, glorias al Señor, que en nosotros haya una bendición, haya una manifestación. No podemos desesperarnos, no podemos angustiarnos. No podemos alejarnos del lugar donde Él espera que nosotros estemos. ¿Sabe usted lo que pasó con Adán? Había en el huerto del Edén un lugar donde Dios se reunía con Adán y Eva. Un lugar donde Dios visitaba y Adán expresaba su alabanza a Dios, una comunión con la presencia de Dios. Y cuando Dios viene al lugar a buscar a Adán, Adán no estaba. Yo me pregunto, como pastor, ¿por qué motivo estamos sirviéndole a Dios? ¿Cuál es el motivo que nos llevó a la iglesia? Para que Dios nos bendiga, para que Dios bendiga nuestro matrimonio, para que el Señor nos ayude a conseguir un esposo, una esposa, para que el Señor supla nuestras necesidades, porque le tenemos miedo al infierno, porque tenemos a personas que amamos en la iglesia. ¿Cuál es el motivo del que estamos en la iglesia? ¿De qué hemos ido a la iglesia? ¿Cuál es el motivo? Muchas veces la gente que no está bien fundamentada en el Señor, cuando llegan los momentos de persecución, cuando ellos no ven lo que están buscando, cuando ellos no consiguen lo que están buscando, se van, porque el propósito no era buscar a Dios. Aquí lo vemos en el ejemplo de Cleofa. El propósito de ellos era otro. Esta gente estaban allí esperando que el Señor se iba a manifestar. Habían escuchado la noticia de las mujeres que dijeron que había resucitado. Escucharon el informe de Pedro y de Juan que dijeron no está en el sepulcro. Pero ellos no creyeron. No creyeron. Y abandonaron su lugar. Dios en este instante está hablando a tu vida. Está hablando a tu corazón. Te han llegado momentos difíciles. Tal vez tú no has visto lo que está pidiendo. Tal vez tú no has recibido lo que está esperando. Pero eso no quiere decir que Dios no está contigo. Es probable que no sea el tiempo de que tú recibas eso. Tú tienes que levantarte, tienes que entender, gloria sea el nombre del Señor, que todo tiene su tiempo y que las cosas se van a cumplir al tiempo de Dios. De que muchas veces nosotros somos los culpables de que no seamos bendecidos porque no hemos madurado lo suficiente, porque no nos preocupamos en limpiarnos más. La Biblia nos habla de limpiarnos más cada día para llevar más frutos, para llevar más bendiciones. Estamos aquí en medio de un mundo lleno de pecado, lleno de maldad, lleno de situaciones difíciles. Y este mundo nosotros estamos llamados para hacer luz en medio de él, para hacer sal en medio de él. Nosotros somos los mensajeros de paz. Nosotros no podemos desanimarnos, no podemos perder la visión ni la revelación. Dios espera de todos nosotros que levantemos la bandera del poder. Dios espera de todos nosotros que nos pongamos de pie y alabemos y bendigamos su nombre en medio de las circunstancias. Que donde otros desmayan, nosotros nos ponemos de pies. Que donde otros se frustran, nosotros nos gozamos. Que donde otros no consiguen agua, nosotros sacamos agua de la roca que se llama Jesucristo. Dios es Dios de provisión. Dios es Dios de grandeza. Dios es Dios de poder. Dios quiere, gloria sea al Señor, en este día que nosotros volvamos a Él. Cristo caminó con los discípulos.
con estos dos discípulos. Dice la Biblia, le citó la escritura desde Moisés, desde el comienzo. Todo lo que la escritura decía acerca de él. Y cuando llegaron ya a Emaús, porque Jesús lo acompañó a Emaús, él hizo que iba a seguir de largo. Pero ellos lo invitaron y le dijeron, quédate con nosotros porque se hace tarde. Aleluya. Aleluya. Logró Jesús que estos dos discípulos lo entraran a su casa, lo llevaran a su casa. La palabra le hizo reaccionar. La palabra que le habló el Señor en el camino le hizo ver la cosa de otra forma, de otra manera. Tal vez tú no estás bien enfocado en la visión y necesitas que alguien te ilumine, alguien te ayude, alguien te guíe. Cristo no quería perder a Cleofa ni su acompañante, porque ellos habían caminado con él, ellos le habían servido. Y Jesucristo dijo que el que es con él no bota, sino recoge, no desparrama, sino recoge. Y me gusta mucho una expresión de nuestro Señor Jesucristo, cuando ora al Padre, dice, ninguno de los que me diste se perdió, solo aquel, el hijo de perdición. Estos hombres invitaron a Jesús a la casa. Y era costumbre de que cuando usted invitaba a una persona a su casa, le entregara el pan para que lo partiera. Jesucristo tenía una forma peculiar de cortar el pan. Los discípulos habían participado con él en la última cena y vieron cómo él cortaba el pan y lo repartía. Cuando estaba la Biblia que habla en el capítulo 6 de Juan, cuando el joven aparece con 5 panes, ellos vieron la forma en que Cristo cortó los panes. Y cuando dice la Biblia que el Señor cortó el pan, se abrió el entendimiento. Óigame bien. Cuando el cuerpo de Cristo es quebrantado, el cuerpo tenía que ser quebrantado para que los ojos nuestros se abrieran. Después de la resurrección de Cristo, dice el Evangelio de Juan, él sopló sobre ellos y le dijo, recibí el Espíritu Santo, y dice, y le abrió el entendimiento para que comprendieran más exactamente la Escritura. Al cortar el pan, dice, sus ojos fueron abiertos. Y al ser abiertos sus ojos, entendieron la Escritura. Y entonces comenzaron a hablar entre sí y no ardía nuestro corazón mientras Él nos hablaba. Cuando nuestro corazón arde, Dios nos está hablando. Cuando la palabra hace que arda nuestro corazón, Dios nos está hablando y yo sé que Dios te ha hablado en este día. Yo sé que tu corazón está ardiendo, tu corazón se ha encendido, ese corazón que estaba apagado ha comenzado a arder otra vez. El fuego de Dios se ha encendido en tu vida, el Espíritu Santo ha vuelto a ti y te está diciendo, regresa a tu Jerusalén, regresa a tu aposento alto, regresa a buscar a Dios, regresa que las bendiciones de Dios son grandes para ti. Tu bendición llegó. Gloria sea al Señor. Queremos agradecer haber sintonizado este programa para escuchar la palabra. Iglesia Atrios de Dios, martes 7 p.m. Discipulado General. Jueves 7 p.m. Culto de Avivamiento. Sábado 7 p.m. Culto de Jóvenes. Domingo 9 a.m. Culto de Sanidad y Milagros. Domingo 6 p.m. Culto de Sanidad y Milagros. Iglesia Atrios de Dios. Estamos ubicados en la calle Quisqueya, número 50, detrás del cuartel de la policía. Bonao, Monseñor Noel, Ciudad de Dios.